Ok, ahora vamos a hacer, esperen, déjenme el nombre porque es de Yu-Gi-Oh. Se llama, a ver, se llama Kuribo. Voy a hacer a Kuribo. Este es un pedido especial de un suscriptor. ¿Y por qué lo estoy haciendo rápido? La verdad, son pocos los hombres que me siguen y él me lo pidió así como algo así extraordinario. Entonces, como es el primer chico que me pide una petición, por eso lo voy a hacer. Voy a obedecer a la minoría. Entonces, te doy la bienvenida. Perdóname, no recuerdo ahorita bien tu nombre, pero claro que te voy a ayudar. Espero me salga, que te guste cómo quede. Yo sé que muchas van a decir, ay, pero yo iba formada, pero tomen en cuenta, chicas, que él es la minoría del grupo. Entonces, la verdad, por ser el primer chico que me pidió una petición, por eso se la estoy haciendo y espero te guste y vamos a comenzar. Voy a utilizar el color café para el cuerpo, el blanco para las alas y las uñas, y el verde para las manos, para las patas. Es que no sé realmente qué sea, ¿no? Y entonces, pero es un cubio alato, o creo que eso está en italiano. Creo que es un cubio con alas. Entonces, es de Yu-Gi-Oh! Y espero que les guste a todas. Voy a utilizar estambre angorita y un gancho del número 3, ¿ok? Vamos a comenzar. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a comenzar el cuerpo haciendo un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. ¿Ok? 2, 4, 5 y 6. Luego, en la segunda cadena voy, en la segunda vuelta subo y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Es que me quedé pensando si usaba este estambre o el cadeneta. Pero estoy pensando, creo que no, mejor porque no tengo tono verde para las patitas. Entonces mejor sigo en este tono. Sí me hubiera quedado un poquito más grande, pero mejor uso este estambre. ¿Ok? En la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. Ay, se movió mucho. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer, a ver, son 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 2, 3, 4 y el aumento. ¿Sale? Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Voy a recorrer los aumentos. Después serían 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento 5 veces. Y como empecé con 3 puntos, termino con 2 puntos bajos para completar el grupito de 5 puntos bajos. Y me van a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces, son 48 puntos en el final. Cada vuelta la estoy subiendo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Cuando menciono esto de sigo tejiendo y regreso, es momento que le pongas pausa al video. Vas a tejer lo que acabo de indicar y luego le das play, ¿sale? Para que les dé tiempo a tejer. 2, 4, 6 y un aumento. Al ratito vuelvo. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 3, 4 y un aumento. Luego son 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y un aumento. 7 puntos bajos, un aumento 5 veces. Como empecé con 4, terminaré con 3 puntos bajos. Y en total me van a dar 52 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Quiero que quede un poquito grandecito, entonces por eso lo estoy haciendo hasta 7 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 20 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Sin aumentos, sin disminuciones. Acuérdense, yo marco porque me pierdo. Espero te esté gustando mi tutorial y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Checa mi sección de videos, entras a mi canal y hay una sección de videos. Ahí te van a enlistar todos los videos que he ido subiendo y todos los amigurumis que he ido tejiendo. Por si te gusta otro amigurumi. Entonces, te lo recomiendo mucho que te des tu vuelta por ahí. También a los que ya están suscritos, por si no han visto todos los amigurumis que he ido haciendo. ¿Sale? Entonces, dale a la campanita para que te avise cuando llegue un nuevo video mío. Si no, explora mi canal. Te invito a que explores mi canal y te encontrarás unas hermosas sorpresas. Sigo tejiendo, regreso cuando termine las 10 vueltas. Ok, en la vuelta 21 vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución. 2, 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a tejer
5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Vamos a ir rellenando para que no nos cueste trabajo. Lo relleno, termino la vuelta y regreso. ¿Ok? Ahí está. Ok, la vuelta 24 vamos a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 25 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Entonces lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 26 vamos a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. Y me va a dar un total de 18 puntos. Perdónenme, se me pasó ese comentario. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Lo hago 6 veces y regreso. Un punto, una disminución. Ok, en la vuelta 28 ya es la última. Y vamos a hacer 6 disminuciones. Al terminarla vamos a rematar y vamos a cerrar el círculo. ¿Ok? Este personaje casi es una bolita perfecta. Bueno, de hecho es una bolita perfecta con patitas y manitas y alas. Entonces, voy a tejer. Ahí está. Y vamos a cerrar. Voy a rematar. Ahí está. Y voy a dejar un poco de estambre para coser y cerrar bien el círculo. ¿Ok? Lo voy a coser. Vean, ya quedó bien este relleno. Y entonces vamos a cerrar con la aguja de caneva y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a aplicar una técnica. Vean, ya quedó la pelotita, ¿no? Para gastar menos estambre, lo que voy a hacer es cepillarlo, porque quiero que quede como peludito. Y vean, aquí se ve. Entonces, voy a cepillar toda la bolita para que quede como un peluche raro. Mira, así. Y entonces se va a deformar un poquito la bolita, pero ahorita la volvemos a acomodar. Vean. Le hago así y ya quedó. Pero vean cómo va quedando el peluche. Entonces, lo voy a hacer varias veces así. Es un cepillo como para perros. Y entonces van haciéndolo a todas direcciones. Y vean. Y entonces, esto funciona porque es estambre angorita.
En el de la abuelita no sé si funcione, la verdad, soy sincera. Yo utilizo un estambre un poquito más corrientito. No uso el fino, pero vean. Y entonces otra vez y vean cómo va quedando. ¿Ok? Esta es una técnica que utilicé para el cepillado, para el cabellito del cupido. Pero vean, cuando lo van haciendo muy bien, menos se va notando. Entonces, queda como peludito. Entonces, vayan haciéndolo. Esto sí, tengan paciencia. Es un poco tardado, pero queda bonito, miren. Entonces, luego lo volteo y vean, ¿sí? Entonces va quedando y va quedando así como peludito, miren. Así necesitamos que tenga esta consistencia este muñeco. Entonces, lo sigo haciendo y regreso, ¿ok? Vean, queda como peludo. Entonces, casi por lo regular lo hago así, casi tocándolo. No lo hago fuerte, miren. Lo hago con la pura esquinita. Y solito va haciendo el trabajo. Vean. ¿Ok? Vean. Sin querer les estoy enseñando la otra técnica. Entonces, vean, va quedando peludito. Sigan haciéndolo y regreso. Ok, vean, ya quedó más o menos, pero sí quedó bien. ¿Ok? El chiste es que quiero que también se vea que es tejido. Entonces, lo pueden seguir haciendo. Pero la verdad para mí ya está bien. Y entonces le doy la forma. Y entonces ahora vamos a hacer lo que son las patitas o los bracitos, ¿sale? Pero ya les enseñé una nueva técnica. Compren en Prichos. Es una tienda de Walmart. Que ahí los venden en una de mascotas o algo así. Si consiguen uno de gato es mejor. Porque es más pequeño. Este está muy grande, pero está perfecto para el trabajo. ¿Sí? Entonces, y vean, le doy vuelta y ya quedó otra vez. ¿Sí? De hecho, aquí está el centro. Si se ve, más o menos aquí es el centro. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con brazos y piernas. Ok, voy a tejer 12 uñas para los pies y los bracitos. Entonces, vamos a comenzar. Las voy a hacer en color blanco y vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena haré 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Después voy a hacer en la segunda vuelta un punto, un aumento, 2 veces. ¿Sale? Sé que cuesta un poquito de trabajo porque está pequeñito el trabajo, pero va a valer la pena. Cerramos con un punto deslizado y vamos a voltear. Volteamos la uña y en la vuelta 3 vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos la vuelta. Y ya terminamos la uña. Vamos a hacer 3 uñitas por mano y 3 uñitas por pies, ¿ok? Entonces son 6 de mano y 6 de pie.
Entonces son 12 uñitas. Son del mismo tamaño, las tejemos y regresamos. Ay, hola, tuve que volver a empezarla porque, ay, la había terminado y resultó que me grabó mal el video. Ok, vamos a hacer el amarre aquí del color, cambio de color. Y con eso, a ver, espérenme, que esto va adentro. Ahí está. Ok, entonces cambiamos el color verde y voy a hacer esto. Hago una cadena y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Agarro otra uña y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Agarro la tercera uña y va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ok? Aquí me lanzo al otro lado, a la otra uña. Entonces hago 1, 2 y 3. ¿Ok? Y me voy a la otra uña. Hago otros 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado. Miren, ya los uní. ¿Qué vamos a hacer? En la vuelta 2 voy a tejer 19 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo la vuelta 2 y 3, punto por punto, no hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, fueron 18 puntos. No 19. Después vamos a hacer esto. Voy a subir en la vuelta 4 y voy a hacer 2 puntos, una disminución, un descuento. Ay, por Dios. Una disminución. 2 puntos bajos, una disminución. Y al final me van a quedar 2 puntos bajos. ¿Ok? Lo hago durante toda la vuelta y al final me van a quedar los 2 puntos bajos. ¿Ok? Vean, ya casi lo termino para que veamos. Y me queda 1 y 2. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Le estoy corrigiendo. Ok. Luego, en la vuelta 5 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Creo que no me sobra ninguno. O a ver, ahorita vemos. Según yo es exacto. Ay, espérenme, que se me zafa y... Ahí está. Y ahí va. Una disminución. Un punto bajo. Y una disminución. ¿Sí? Quedó exacto. Y cierro. Vamos a rellenar, porque si no, no vamos a poder rellenar al rato. Entonces, relleno y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 3 disminuciones. 1, 2, 3. A ver. Ahí está. 3. Y vamos a tejer 1,
2, 3 y 4 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Me va a dar un total de 7 puntos. En la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. Son 7 puntos bajos. Ok. Vean. Muy bien. Y cierro la vuelta. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para que pueda coserlo. ¿Ok? Vean. Jalo y voy a tratar de rellenar un poquito. Yo lo hago con la punta de las tijeras. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Entonces ya quedaron las manitas gordas. Entonces, ok, va así el muñequito. Ok, va con las manitas aquí. Yo voy a tejer las patitas y regreso. Estas son los bracitos. Creo que lo más difícil de este muñequito es las alas, ¿sale? Que aún no se me ocurre cómo, pero ya estoy pensando cómo hacerlas, ¿sale? Y entonces vamos a hacer las piernitas. Ok, ahora vamos a hacer los pies del monstruo. Bueno, de la cosita esta. Es que no sé qué sea. Ay, perdónenme. Entonces, voy a deshacer el remate de una. Entonces, ahí está. Voy a hacer el cambio de color. Voy a hacer mi U, jalo y hago el amarre. ¿Ok? Así era en el otro, en las manitas, pero, ay, es que se grabó mal y ya no pude desbaratar esto porque quedó muy largo. Como lo corto, por eso, ya no pude deshacer el amarre. Entonces, ok, vamos a hacer lo mismo que en las manos. Una cadena, hacemos 1, 2, 3. Agarro la otra uña y hago una. Voy a cortar tantito esto porque me estorba. 2 y 3. Y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a clavar. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me brinco a la otra uña. ¿Ok? Y brinco hasta donde está acá. Y hago 1, 2, 3 y brinco a la otra. ¿Ok? Es 1, 2 y 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vamos a tejer de la vuelta. A ver, espérenme. De la vuelta 2 a las 6. Punto por punto. ¿Sí? No hay pierde. Lo tejo y regreso. Aquí sí no va a haber disminuciones. Y vean. Todo parejito. ¿Ok? Lo corto. Ahí está. Punto por punto.
lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 6. Lo voy a dejar hasta la vuelta 5 y voy a hacer en la vuelta 6 un punto, una disminución. Hago un punto, una disminución por toda la vuelta. Es que vi que quedó como muy larga, entonces le resté una vuelta para que quedara mejor. Entonces, ahí está. Ahí va un punto, una disminución y ya. Y cierro la vuelta. Ya quedó. Vamos a hacer la otra. Voy a rellenar. Ahí está. Y voy a dejar estambre. Rematamos, pero le dejo estambre para unirla. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya quedó. Hago la otra y vean. Estas van aquí. Esta va aquí. Así. Y van los ojitos y faltan las alas. Vamos a unir para ver lo de las alas. Entonces, vean. Ahí está. Va a ir así. ¿Ok? Entonces, las unimos, pero déjenme terminar de rellenar, hacer la otra patita y regreso. Ok, vamos a unir el muñeco. Creo que lo más fácil es unir primero las patitas de abajo. Vamos a agarrar la aguja de Caneva y vamos a hacer esto. Van un poquito hacia atrás las patitas. Entonces, vean, aquí está mi centro y aquí lo voy a hacer. Voy a clavar abajo y arriba. ¿Ok? Así. Y entonces voy a pegar al otro lado, de este lado voy a pegar la otra patita. Estoy viendo la imagen de la caricatura. No me, según yo, no hay tutorial sobre este muñequito. Entonces, estoy basándome mucho en la caricatura. Entonces, a veces es lo mejor porque no te dejas influenciar en lo que hizo otra persona. Y entonces trato de hacer tutoriales de que alguien no haya hecho para que no digan que estoy plagiando la idea. De hecho, este muñeco yo ni lo conocía. Este chico me pidió el tutorial y dije, bueno, lo voy a hacer porque esto, de hecho me gustó, te soy sincera, al amigo que me pidió que lo hiciera, me encantó el muñequito, está muy chistoso, entonces, eso me animó muchísimo también a hacerlo, vean, ahí está, vamos a cortar, y así pego la otra patita al lado de esta, así. ¿Ok? Lo pego y regreso. Ok, ahora vamos a ver las manitas. Las manitas van un poquito más para acá. ¿Ok? Entonces voy a ensartar la aguja. Sé que suena como un poquito difícil porque ya borramos las líneas de los... de la bolita. Miren, aquí.
y no les puedo contar en qué vuelta fue, ¿no? Pero calcúlenle, miren, va así. Porque va como volando. Acuérdense que trae alas, entonces va a ir volando. Ahí está. Y vean, así va. Si falta cepillar, pueden cepillarlo. O sea, eso no hay problema. Miren. ¿Ok? Y vean, sale más pelito. Entonces, remato, pongo la otra de este lado, así, y regreso. Ok, vean, va quedando así. Dejen, alejo la imagen. Y va quedando así. ¿Ok? Hago los ojos y las alas y ya casi terminamos. Pero vean, así va el muñequito. Creo que va quedando bien. Y sigo con el tutorial. Si quieren seguir, le cepillan más, no hay bronca, no hay problema. Es que no usan mucho la palabra bronca en otros países. Perdónenme, se me olvida. Entonces, y vean, no hay problema si siguen cepillando y queda más pachón. Pachón es la palabra que usamos aquí en México, que queda como más gordito, ¿ok? Entonces, seguimos con el tutorial. Ok, nos quedamos en que vamos a hacer las alas, ¿no? Y los ojitos. Entonces, vamos a hacer las alas en color blanco. ¿Ok? Voy a pensarle porque estoy viendo si voy a meter este fieltro blanco, hacer el arco con tejido y en fieltro las alas, porque la verdad son un poco complicadas y siento que si le cambio eso al muñeco, ya no se va a parecer. Las alas son como que son varias plumas. Son varias plumas, entonces tengo que hacer gajitos de pluma. Entonces, vamos a comenzar con el arquito y luego vemos lo de las plumas, ¿sale? Voy a comenzar las alas y entonces vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Luego cierro con un punto deslizado. Cada vuelta la voy a subir con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 20, voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Se va a hacer un gusanito. Entonces, vamos bien. Volteo el tejido. Y entonces, vuelta 3, otra vez, una cadena, 6 puntos bajos. Así hasta llegar a la vuelta 20. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, fueron 16 vueltas, porque las 20 creo que va a ser mucho. Entonces son 16 vueltas. Hago otra tirita igual. La voy a rellenar con mucho cuidado. Y ahorita les explico qué hacemos con las plumitas, ¿sale? Hacemos otra igual y regreso. Ok, miren, estoy cortando gajitos. Déjenles digo las medidas más o menos. Eso sí lo tienen que hacer yo creo que al tanteo porque depende cómo esté su tejido. Ok, miren, son de 5 centímetros. Ay, ni mandado a hacer. Les juro que lo hice al tanteo. Son 5 centímetros por 2 de ancho.
Entonces, le dan la forma así como ovalada en una de las puntas. Y vean, voy a poner 6 gajitos en cada ala. Vean, y entonces aquí van a ir los otros 3 y así la voy a pegar. Voy a pegar con silicón primero lo del fieltro. Vean, aquí va más abajito. Ahí está. Estas van más pegadas. Y que quede así. Entonces, esto lo voy a pegar así y ya quedó el ala. ¿Ok? Entonces, hago los otros 5 gajitos que me faltan. Lo voy a pegar con silicón líquido de tal manera que la punta quede así. ¿Ok? Y esta quede suelta para poderlo unir al cuerpo. Vamos a necesitar fieltro para negro y blanco para los ojos. Pero ahorita hacemos las alas y regreso. Ok, con fieltro, miren, hice los ojos. Uno más grandecito, pero en forma ovalada. El otro ovalada, pero le puse aquí estos triangulitos y los ojos blancos. Ok. Vamos a ver la foto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya quedó. Entonces, nos faltan las alas. Las alas ya secaron. Entonces, las alas van aquí y acá. ¿Ok? Las voy a pegar. Y vean, ya pegué los petalitos como les dije. Y ya quedó. Si quieren, podemos poner unos aquí para que se vean diferente. Tenemos que cortar más, pero de diferente tamaño. Eso sí lleva al gusto. Voy a cortar unos más angostos y vean. Hago esto. Hago el rectángulo y hago el... Y vean. Aquí. Y así voy dándole forma. Así. Y eso hace que se vea bonito. ¿Ok? Entonces hago lo mismo del otro lado para que no se vean los huecos. Rectángulo. Y hago un círculo. Lo pego aquí. Hago otro rectángulo. Y hago esto. Y lo pego acá. ¿Ok? Los pego, uno las alas al cuerpo, así como unimos los brazos y todo. Y va a quedar así. ¿Ok? Lo hago y regreso. Pues ok, ya los terminé. Ya están las alas. Ya está el muñequito. Si quieren que las alas queden más elevadas, pónganle alambre. Van a atravesar un alambre en medio del tejido. Y entonces ya quedó. Ahorita no tengo alambre a la mano, pero vean. Este se llama... no sé qué. No, se llama Kuribo de Yu-Gi-Oh! Espero les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Felices tejidos.